En el día de hoy, la pregunta a solucionar es cómo hacer que la inicialización de variables, que es tan importante, se logre hacer en el momento que corresponde. Miremos entonces lo que son las funciones constructoras y destructoras. Básicamente partiendo del problema que la programación orientada a objetos nos está señalando que en el bloque privado, entonces en lo posible, nos abstenemos de hacer la declaración y la inicialización de las variables, es decir, únicamente las estaríamos declarando como está planteada ahí esa instrucción. El otro problema que se puede comenzar a solucionar entonces es la posibilidad de construir arreglos dinámicos. Y básicamente entonces nosotros sabemos que la inicialización de los campos, principalmente de resultado, pueden significar entonces que la impresión de nuestros datos, una vez se ejecuten los programas, entonces correspondan a las necesidades que se plantearon inicialmente. Para eso vamos entonces a apuntar algunas de las características principales de lo que son los constructores y los destructores en programación orientada a objetos. Nosotros entonces podemos asumir que un constructor, entonces, como tal, es una función que acá en este ambiente le llamamos método. Es un método, como cualquier otro, es decir, un método que se enmarca en esa definición que de pronto ya dimos de lo que es una función o un método. Un conjunto de instrucciones lógicamente dispuestas que me van a solucionar parte de un problema. ¿Qué parte del problema me van a solucionar? Me van a permitir entonces, entre otras cosas, hacer la inicialización de variables inicialmente. Otra de las características entonces es que siempre debe poseer el mismo nombre de la clase. Entonces, si la clase se llama maleta, debe haber una función que utiliza el mismo nombre. Otra de las características es básicamente que nosotros este tipo de funciones las declaramos común y corriente, las definimos común y corriente y tienen la particularidad de que estas funciones no se invocan de manera explícita, es decir, no utilizo objeto, operador, punto y el nombre de la función. Ya miramos entonces cuándo ejecutan. Adicionalmente, una función constructora se asume que es la primera en ejecutarse. Otra de las características entonces dice que una función constructora puede recibir parámetros, puede tener parámetros. ¿Qué tipo de parámetros? Pueden ser enteros, flotantes, pueden ser char, puede ser cualquier tipo de dato definido en el estándar de C o inclusive cualquier tipo de dato definido por el usuario. Otra de las características es que una función constructora nunca retorna valor, no retorna valor. A ver, asumimos por acá que decíamos en este caso que no se invocaba, más sin embargo, por acá se asume que en el momento, bueno, no se invocaron por una parte y además estamos diciendo que es la primera en ejecutarse. Y si recordamos entonces lo que codificamos de primero en la función principal, entonces es la declaración del objeto. Entonces aquí viene la solución a nuestro problema. Entonces es la primera en ejecutarse. Entonces en el sitio donde nosotros o en la instancia donde nosotros declaremos ese objeto y si hay una función constructora declarada y definida, entonces en ese momento se va a ejecutar este código. Ojo, yo dentro de un programa puedo tener 3, 5, 10 objetos. Para cada uno de esos objetos, entonces va a reutilizar el código básicamente de la función constructora. Los usos. Entonces por aquí estamos, el primer uso que le vamos a dar, entonces dijimos que es solucionar el problema de la inicialización de variables. Al ser esta función la primera en ejecutarse, entonces
nos va a permitir entonces colocar entonces esos valores iniciales que nosotros deseamos, así sea una constante, así sea, por ejemplo, en el caso de las variables de resultado, la asignación de un cero para que entonces no nos presente problema en la presentación de los resultados. Adicionalmente se utiliza la función constructora para asignar memoria dinámica que a posteriori vamos a mirar entonces un poquito en qué consiste. Eso a grandes rasgos es una función constructora, pero como hay funciones constructoras, también hay funciones destructoras, básicamente. Por una parte se construye, por otra parte, acá digamos que podríamos asumir lo que son métodos liberadores, más que destructores son métodos liberadores. Entonces, un destructor sigue siendo entonces un método, una función. Adicionalmente dice que también tiene el mismo nombre de la clase, solo que se le antepone entonces una virgulilla para negación, es decir, por acá se construye, por acá la negación de la construcción pues es la destrucción. Entonces tiene el mismo nombre de la clase, pero entonces se le antepone al nombre, entonces ese signo que de alguna forma entonces por allá en el teclado lo encontramos. Se declara, se define, tampoco se invoca, igual que acá en el caso de la construcción. Adicionalmente dice que por acá estábamos hablando de que era la primera en ejecutarse, aquí decimos que es la última en ejecutarse, por acá decimos que tenía parámetros, aquí decimos que no tiene parámetros, una función constructora, destructora no puede tener parámetros. Tampoco retorna valor, acá no corresponde nada, se ejecuta simplemente al encontrar la última instrucción dentro del programa, entonces se ejecuta la función destructora, pues se asume que es, ya dijimos, es la última en ejecutarse. Se utiliza para declarar variables, entonces aquí está vacío, acá no hay nada, no hace nada, acá no hace nada. Y adicionalmente entonces dice que se utiliza para liberar memoria dinámica. Es decir, nosotros en realidad lo que hacemos es, en el caso de las direcciones de memoria, o las marcamos como ocupadas o las marcamos como libres. Entonces por acá las ocupamos y por acá las vamos a marcar como libres. Miremos un poco el código que corresponde entonces a la inclusión de las funciones constructores. Tenemos una clase que se llama números, tenemos una serie de variables, en este caso todas del mismo tipo, y adicionalmente entonces acá vamos a tener esto va a corresponder entonces a la función constructora y esto entonces a la función destructora. Se asume que estamos codificando esto en el bloque público. En el momento de la definición, entonces, ojo, dijimos que se declaraba común y corriente, aquí están declaradas, y en el momento de la definición, entonces, pues simplemente utilizamos la misma metodología de la definición de método, ¿no? Entonces, prototipo no tiene, nunca va a tener el constructor para colocar aquí antes del nombre. Entonces, prototipo no tiene el nombre de la clase, el operador de ámbito de resolución y el nombre de la función. Dentro del cuerpo de esa función, entonces lo que vamos a colocar es la inicialización de variables. Como hay en este caso dos arreglos, entonces también los vamos a colocar, los dos arreglos los vamos a inicializar en 0. Entonces ahí está haciendo el primer trabajo que vimos es la inicialización de variables. Y en este caso, entonces, ya dijimos que es lo mismo, entonces el destructor tampoco tiene prototipo, el operador de ámbito de resolución y el nombre de la función, solo que en este caso, entonces, lo que hacemos es anteponer la virgulilla para la negación. Y en este caso, como no estamos haciendo la asignación dinámica de memoria, entonces simplemente me va a colocar entonces esas dos leyendas, destruyendo números y no construí memoria dinámica básicamente. El resultado de este código de pronto ya enmarcado con los otros tres métodos, el entrada, proceso, salida, entonces por acá en la parte izquierda entonces vamos a encontrar que efectivamente lo primero que imprimimos ese código es la leyenda que colocamos aquí construyendo números. Eso es lo primero que está colocando. Entonces en este momento cuando imprime esa leyenda se asume que todos los campos quedaron en 0. Esto es lo que está imprimiendo la función entrada, lo que hace la función salida, la función proceso, lo que hace la función salida.
Hasta ahí está entonces, es decir, en este momento se asumiría que ya ejecutó el programa y acá entonces en la parte derecha, entonces acá se asume que al salir, al salir de la ejecución del programa, entonces nos va a mostrar la leyenda que habíamos codificado acá en el destructor, destruyendo números, y dice que no construí memoria dinámica en este orden de ideas. Entonces, por acá está demostrando que es la última en ejecutarse y por acá que es la primera en ejecutarse. Hasta acá vamos a dejar entonces la